El Project Manager no controla el proyecto, controla el caos. ¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Fíjate que hay una idea que suena muy bien en la teoría. Y esto es que el Project Manager controla el proyecto. Controla los tiempos, controla los costos, los recursos, los riesgos. Todo esto suena muy ordenado, muy lógico, muy hasta estructurado, si lo quieres ver así. Pero cuando entras tú a un proyecto real, a una obra real, al sitio, te das cuenta de algo muy, muy rápido. El proyecto no es controlable. El proyecto es dinámico, es cambiante, es impredecible, es caótico. Y ahí es donde todo cambia. Hemos estado platicando en varios programas precisamente que el proyecto es una entidad viva. Como tal, crece, hace berrinches, se pone contento, se tranquiliza. Y muchos project managers creen que su trabajo es controlar, como si fuera un niño chiquito, como si tú fueras el papá y fuera el niño chiquito. Y por esto tienes que poner límites, controles, le empiezas a decir que no a muchas cosas y tienes que empezar a trabajar como si fuera la psicología del niño, la psicología infantil. No sé nada de eso, la verdad, de psicología infantil. Es un campo muy complicado para mí. Y por eso, porque muchos project managers creen que su trabajo es controlar, llenan formatos, revisan reportes, ajustan cronogramas, actualizan indicadores y con esto sienten, tienen el pensamiento, la idea de que están dirigiendo, pero el proyecto sigue cambiando. ¿Por qué? Porque el proyecto no es un sistema cerrado, te repito, es un sistema vivo. Te platico rápido, Project Manager Descalzo. Hace muchos años, cuando yo empecé en este tema de Project Management, nos contrató una empresa para hacer la supervisión de un proyecto. Tenía yo un jefe, yo era, en ese momento por supuesto yo no era Project Manager, yo estaba empezando mi carrera, estaba aprendiendo, y tenía yo un Project Manager en este proyecto que te comento. Este señor, este ingeniero, tenía el síndrome, más bien no es que fuera, seguramente no ha muerto, pero tenía la siguiente manera de hacer las cosas. Todo pasaba por él, todo, todo es todo. Él era el encargado de el filtro para arriba y para abajo, para los lados. Nadie podía hacer nada si no pasaba por él. Y así él sentía que tenía el control. Yo después esto, conforme avanzó el tiempo y seguía yo analizando mis participaciones, las participaciones de otras personas en los proyectos, y te lo comento a ti, y lo comenté en otro programa, búscalo, que son las maneras de dirigir. Por ahí hay un capítulo, hay un programa que se llama El Voy a Todas. Ahí te cuento la historia completa, pero básicamente se trata de lo siguiente. Este muchacho, en aquella época este muchacho sentía la necesidad verdaderamente brutal, le carcomía el alma si no estaba encima de todo. No era microadministración, micromanagement, como le dicen ahora, no se trataba de eso. Este señor quería estar encima de todo y de todos, pero para arriba y para abajo. Me refiero a los stakeholders, a nosotros como equipo, a los contratistas, inclusive a la gente que ejecutaba directamente en la obra, algunos técnicos, especialistas. Bueno, este muchacho se volvía loco. Y yo después lo califiqué como el voy a todas. ¿Qué es el voy a todas? Bueno, pues es como está de moda, ya viene el Mundial de Fútbol aquí en el continente americano, México, Estados Unidos y Canadá. En el fútbol está siempre en los equipos. Si ustedes juegan fútbol se pueden dar cuenta, o a lo mejor ni siquiera es el fútbol el mejor ejemplo, pero porque está ahorita de moda. Pero en algunos equipos siempre hay una estrellita que quiere hacer todo, el voy a todas, el que ataca, el que defiende, el que pide el balón siempre, el que siempre está gritando, siempre está ordenando, y cuando tiene el balón él quiere hacer todo.
él quiere driblar, él quiere meter los goles o anotar las canastas o hacer los puntos o lo que sea que estén jugando. Pero esto del fútbol me acuerdo mucho porque también en algún mundial, en la selección mexicana, y perdónenme que hable de la selección mexicana, me llevaron a ver un partido de la selección mexicana, no al estadio, estaba yo en la televisión, fuimos a un restaurante a ver el juego. Y terminó el partido en empate. Todos, pues me tocó ver por supuesto todas las reacciones, cómo estaban mis compañeros inclusive de trabajo, cómo reaccionaban y todo. Pero pues me dediqué a analizar tanto cómo reaccionaban mis compañeros como lo que había pasado en el partido. Ya que acabó el partido me di cuenta de una cosa. Fue muy interesante que el partido terminara en empate, porque el que metió el gol para echar para adelante al equipo mexicano, si mal no recuerdo la secuencia, pero al final de cuentas el resultado es el mismo, el que metió el gol a favor de México fue el defensa central. Entonces decía, ¿qué hacía el defensa central de México metiendo un gol en la portería contraria? Pues porque va a todas, o sea, este señor pedía la pelota para todo, y en todo quería estar, el voy a todas, así era, y el señor pues quería destacar. Y el gol del empate del equipo contrario, en este partido específicamente, lo metió el mismo defensa central mexicano en un autogol, porque él va a todas. En lugar de permitir que parte de sus compañeros en un remate dentro del área del equipo contrario empuja a todo mundo y queriendo hacerse el héroe, trata de despejar y le sale mal y lo mete en su portería. Empate a 1. Todos muy contentos porque al final de cuentas no se perdió un partido en el Mundial. La lección que yo aprendí fue esa. ¿Se pudo haber ganado el partido? A lo mejor sí. ¿Se pudo haber perdido? Sí, también. A lo mejor también se pudo haber perdido. Pero el hecho fue que había un jugador, en este caso del equipo mexicano, que iba a todas. A todo el mundo empujaba, todo el mundo le quitaba el balón, lo pedía para todos lados, no había despejes largos, porque tenía que pasar por él, tenía que llegar el balón a él y él distribuir el juego. Y bueno, los que conocen de fútbol dicen que pues, era el capitán del equipo, casi era el portero, jugaba de defensa central, pero organizaba a todos, y él se movía una banda, luego se movía la otra, iba a atacar, regresaba, era un 10 encubierto, y bueno, trataron de explicarme muchas cosas, pero mi conclusión fue muy simple. El señor metió el gol que pudo haber sido el triunfo. ¿Por qué? Pues porque andaba ya de metiche, y luego no permitió que su equipo ganara, pues porque en lugar de hacer la labor que le correspondía y hacerlo bien y delegando un poquito de su trabajo a sus compañeros, pues metió el gol del empate. Entonces yo también dije, bueno, pues afortunadamente no se perdió, porque el señor, tratando de controlar todo, el equipo contrario era muy fácil de detectar la estrategia. Cáiganle 5 a este señor y con eso le van a quitar el balón y les van a clavar 4 goles a México. El voy a todas. Este es un síndrome que sí le llamo, y hay muchas, créanme, hay muchos project managers que trabajan así. Espero que tú no seas así, que vayas a todas. Porque fíjate muy bien, lo que realmente hace un project manager, y sobre todo un project manager descalzo, es que no controla todo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, un project manager real no controla todo, coordina. Y a lo mejor estamos hablando de semántica, pero eso es muy importante. Coordina personas, coordina decisiones, coordina tiempos, coordina conflictos, coordina prioridades. Y sobre todo, lo más importante de todo esto, coordina incertidumbre. Muy importante, Project Manager. Tú tienes que hacer todo esto de tal manera que transmitas esa sensación de seguridad. En la obra, tú lo sabes, pasan cosas como decisiones tardías. Claro, pues el voy a todas, tiene que pasar por todo por él, entonces se tarda. O sea, imagínate tomar todas las decisiones de un proyecto, una sola persona. Y aunque todos estuvieran de acuerdo en algo,
en una junta o lo que sea, de todos modos, él tenía que bajar las instrucciones para todos. Los cambios constantes, hasta que él no los procesaba, no se mandaban al proyecto. Las interferencias pues, se provocaban. Por supuesto que se provocaban entre todos los contratistas. Y cada vez que le decíamos, oye, fíjate que hay una interferencia así, 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 permítanme, yo lo resuelvo. Y ya se iba. Por supuesto, caíamos en errores, había errores. Y había mucha presión externa. Este cuate, el Boyatodas, provocaba mucho estrés dentro del proyecto. Y por supuesto, nada de esto se puede controlar al 100%, pero sí se puede dirigir. El Project Manager descalzo, tú como Project Manager descalzo, tienes que entender esto. No controlas el proyecto. Tú lo sostienes. Fíjate bien, tu fuerza, por eso hablo mucho de la salud, tu fuerza mental, tu fuerza física. Tienes que saber esto. Lo sostienes, lo empujas. Tienes que hacer que las cosas pasen. Lo corriges, controlas y precisamente coordinas que esos controles que se tienen que hacer se puedan llevar a cabo y se corrijan las cosas. Lo encaminas, lo centras. Cuando el proyecto se empieza a descarrilar, lo tienes que meter tú a que se coordinen las tareas adecuadamente. Y por eso, cuando se desordena, y esto por supuesto va a pasar, acuérdense que también he platicado mucho contigo, Project Manager Descalzo, que el proyecto va a tender a desorganizarse. Cuando se desordena, no lo escondan, no se esconde en el programa. Por supuesto que el programa no tiene nada que ver. Y de todos modos, lo que se tiene que hacer es buscar, meterlo a programa, meterlo a tiempo, meterlo en secuencia, meterlo en ritmo. ¿Y qué tienes que hacer? Te tienes que meter al problema, encontrar cuál es el problema que está causando precisamente este descontrol que tú tienes que hacer. Si crees que tu trabajo es controlar todo, te vas a frustrar. Es un hecho, no hay manera. Si entiendes que tu trabajo es coordinar el caos, empiezas entonces sí a dirigir de verdad Project Manager Descalzo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que estés muy bien. Buenos proyectos.